Hola, ¿cómo están queridos hermanos, hermanas de San Justo? Les mando un beso grande desde acá de Santo Tomé, desde provincia de Santa Fe. Espero que estén bien y bueno, gracias por este gran honor y privilegio que me dan de poder compartir este servicio, que es poder abrir la palabra de Dios y en base a lo que Dios dice aprender, crecer en el conocimiento de Él y de su voluntad. Otra vez gracias por este gran honor y privilegio. En este tiempo quiero compartir con ustedes un momento de la palabra de Dios, poder realmente disfrutar de ella, abriendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, ese es el capítulo que nos toca considerar a nosotros, y poder compartir a través de la obra que Dios haga, del Espíritu Santo, de su deseo de poder conquistar y comprometer nuestro corazón a seguirle y a servirle con sinceridad y no con una falsa forma de vivir la vida cristiana que Él nos ha regalado. Hablando de esto, es impactante cómo la Biblia nos enseña sobre su voluntad y acá en Efesios capítulo 5 vamos a ver a Dios dándonos un desafío de vivir de la mejor forma. Dice el versículo 10 del capítulo 5, comprobando lo que es agradable al Señor, dentro de un contexto que vamos a ver ahora. Esa es la idea, de poder agradar a Dios con nuestro estilo de vida, de una forma genuina, de una forma verdadera. El Señor Jesús nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, es difícil muchas veces entender la verdad y alegrarse por ella, porque a veces no nos gusta que nos digan la verdad. Acá el apóstol Pablo está hablando con hermanos que habían venido de un trasfondo de una vida muy licenciosa, de una vida de idolatría, de una vida realmente de una vida perdida, de una vida sin Dios. Dios hizo una obra maravillosa en Éfeso, ya lo habrán visto, pero es maravilloso porque ahora Él está ocupándose de la vida práctica, de lo que ellos tenían que vivir a diario. Y esa es nuestra palabra nexo, la vida diaria, a lo diario. Diariamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir? ¿Cómo debemos decidir? ¿Cómo debemos pensar? ¿Y de qué forma debemos obrar? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Como les decía, cada día que me levanto me miro al espejo. Acá estamos en el living de mi casa, pero ahí el espejito me dice todos los días cuál es la verdad. El apóstol Santiago dice que el varón se mira en un espejo y se olvida de cómo era. Qué bueno eso, nos alienta, ¿no? Olvidarnos de cómo somos con esta caripela. Bueno, es maravilloso poder entender a Dios y poder entender que Él está ocupándose de nuestra vida para que podamos vivir de una forma victoriosa en medio de un mundo lleno de derrotas. Ha sido derrotado moralmente, con las leyes que sacan. Ha sido derrotado religiosamente. Ha sido derrotado anímicamente. El mundo está desesperado. Y acá está la iglesia de Dios para poder iluminar un mundo en la oscuridad. Efesios capítulo 5 nos va a ayudar a entender de qué forma nosotros podemos iluminar este mundo en oscuridad. Mire, dice ahí la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios, Efesios 5, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Acá el apóstol lo está motivando, está motivando al pueblo de Dios
a vivir una vida excelsa, a ir más allá de lo común, a vivir una vida sobrenatural, a marcar una diferencia, a vivir de la mejor forma que Dios quiere que vivamos. Acá en primer lugar nos habla de la mejor dignidad, la mejor dignidad. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Imitar a Dios, la mejor dignidad, imitar a Dios. Acá nos hace un llamado a la voluntad diaria. Imitar a Dios es algo voluntario. De hecho, la palabra que dice sed ahí es la palabra aseos, se puede traducir aseos, imitadores de Dios, como marcando un progreso, un trabajo diario, de cada día tratar de ser más parecidos a Dios. Indica un proceso que demanda nuestro deseo, nuestra voluntad. Hoy estamos rodeados de ídolos, entre comillas, que no tienen nada que ver con Dios, que tienen una vida que realmente no es la mejor. No son ejemplo, solamente son famosos por sus talentos, pero no son héroes para nosotros, porque son famosos por ser conocidos, a veces hasta por sus malos actos, y ellos terminan siendo los ideales que muchas veces marcan a los que los siguen. Gran parte del mundo está perdido porque está siguiendo ideales equivocados. Ideales que en vez de construir en ellos una vida sana, una vida limpia, los lleva a la perdición. Pero Dios nos dice que debemos imitarle a Él. El apóstol lo dijo varias veces también, pero dice acá, y andar en amor. Andar es vivir. Andar es vivir. Y lo dice varias veces el hecho de andar. Después del capítulo 4, en el primer versículo, vamos a recordar que dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, del llamamiento con que fuisteis llamados. Un andar digno acá habla de imitar a Dios. La mayor dignidad de un hijo de Dios es tratar de ser como su Padre. Es como aquel que mira a su Padre Celestial y lo ve como un héroe. Y vean que dice, y andar en amor, porque Dios es amor. Y esa es la forma. Ahora, versículo 32 del capítulo anterior, es este versículo que dice andar en amor, nos marca, dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De esa forma es andar en amor, perdonar. Amar es perdonar, amar es priorizar. Amar es paciencia. ¿Cómo estamos con estas tres cosas? Con el perdón, con priorizar al hermano, con darle a él un lugar de privilegio. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, dice el versículo 3. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores. Qué difícil es mirar al otro como superior a mí, cuando muchas veces yo lo catalogo o lo pongo en el catálogo de inferioridad. Cuando me ofendió, él en vez de estar allá arriba, está allá abajo. Cuando uno se siente traicionado es porque por lo general lo hace alguien que estuvo cerca nuestro, como Judas, cerca del Señor durante 3 años, sin embargo, traicionándole a Él. Así nos sentimos nosotros. Pero hay algo que siempre hubo en Jesucristo, y es el perdón. Y acá nos está marcando. Perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Hay alguien a cual nunca invitarías a un asado? ¿A un cumpleaños?
¿Hay alguien que te cuesta aceptar? La mayor dignidad es aquel que quiere imitar a su Padre, que quiere imitar a Jesucristo. El apóstol ya lo dijo varias veces, imitar a Cristo. Y el apóstol San Juan nos deja un gran desafío, que dice en 1 de Juan 3:16. ¿Recuerden Juan 3:16? 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Vean cuán grande es el desafío, cuán grande que es. Nuestro estilo de vida debe, y nuestro amor debe tener esa calidad, la calidad de Cristo. Estar dispuesto aún a dar nuestra vida por nuestro hermano, aunque nuestro hermano, a nuestro parecer, no se lo merezca. Porque díganme la verdad, nosotros pedimos perdón, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quién. Al que te traicionó, ¿lo perdonaste? Nosotros perdonamos a fulano, que me debe dinero, a sultano, que habló mal de mí. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquel que se burló de mí, aquel que me abandonó, aquel que me engañó. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quién. ¿Los has perdonado? Dijo Jesús que si no somos capaces de perdonar a quienes nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. Ahora, un llamado a nuestra voluntad diaria. La mejor dignidad, imitar a Dios, imitar a Jesucristo. Pero lo más indigno que hay es no querer ser como ellos. Ser como Dios es imposible. No querer ser como nuestro Padre Celestial es indigno. Es imposible tener los poderes, el poder, la sabiduría. Es imposible, pero no imitar su bondad, su misericordia, su gracia, es indigno de un hijo de Dios. Bueno, avanzando. Dice, primero nos habla de la mejor dignidad. Ahora nos va a hablar de la mejor delicia. La mayor delicia es la vida del cristiano, que marca una diferencia. Vean lo que dice el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fruto del Espíritu. Así debemos vivir. Nosotros muchas veces basamos nuestra vida en los dones del Espíritu. Tenemos el don de enseñanza, el don de misericordia, el don de servicio, y todos nos miran con asombro y con deseos de imitarnos. Pero no debemos vivir a razón de los dones espirituales, sino de los frutos del Espíritu. Porque no sirven los dones sin los frutos. Un don es una capacidad dada por Dios para servirle a Él. Los frutos del Espíritu es tu deseo de ser como Cristo y de luchar y de orar y de someterte a Dios para marcar, para impactar el mundo en oscuridad. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, dice el versículo 5, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. La mejor delicia, la avaricia acá, que aparece acá, en el versículo 3, fornicación y toda inmundicia. La palabra fornicación es porneia,
Y es la idea de pornografía que nosotros tenemos por pornografía. Es horrible, pero es así. Una de las industrias, entre comillas, que más han crecido según los que hacen cálculos, es la industria, entre comillas, de la pornografía, cosificando al ser humano y menospreciando la vida de otro, utilizando como un objeto al ser creado, al ser amado por Dios. Tal vez estás cayendo en cosas así. Está destruyendo tu corazón. Fornicación, vino y mosto, dice el profeta, hace perder el juicio. Sabes, tus locuras, tus malos pensamientos, tus malas decisiones, es por tener un corazón desviado hacia esos lugares donde el mundo está parado. Hoy está todo sensualizado. Acá el apóstol Pablo nos dice, no seáis pues participantes con ellos. Mirad una pantalla donde sucedan estas cosas y quedarse ahí, someterse a la esclavitud de ese pecado, es participar. Y es no tener una vida que realmente sea deliciosa ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Dejamos de brillar. Hace un tiempo vi un documental donde un indio quería cazar un mono para ya saben qué, ¿no? Pobres monitos, terminar en una parrilla. Y bueno, nos miraba, me asombraba porque él se escondía, veía dónde estaban los monos lo miraban de lejos y él iba a un árbol ahuecado y tomaba una piedra y la ponía adentro, cerciorándose de que los monos lo vieran. Luego los monos se acercaban a ese árbol de a poquito, con temor, hasta que llegaban y de curiosos espiaban y metían la mano en ese hueco. Y agarraban la piedra o el objeto que había dejado el indio, me parece que era una piedra, no sé si era un fruto, pero era una piedra, me parece. Y de repente el indio salía detrás de algún arbusto y empezaba a caminar hacia el árbol. No lo hacía corriendo, lo hacía despacio. Entonces, en la desesperación, el mono quería salir, pero no podía porque estaba agarrado a esa piedra. Claro, su puño lo trababa con ese hueco. Si él soltaba la piedra y hacía esto, sacaba su mano y se liberaba de morir. Pero él no quería soltarlo, lo que había agarrado. Y eso lo llevaba a una olla, a una parrilla, no sé. No sé cómo se hacen los monos. Lamentable, triste cómo terminaban los monitos ahí, tan simpáticos que son ellos. ¿Sabes qué? Si vos no largás eso, ese pecado, vas a terminar como ese mono, porque como el indio estaba alrededor de ese árbol esperando que el mono caiga en su trampa. Así dice el apóstol Pedro, anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Y este sistema mundo del cual habla el apóstol Pablo o el Espíritu Santo apunta a eso, a hacerte caer. Bueno, la mejor delicia, una vida realmente dedicada a Dios. No participando de este tipo de cosas, comprobando lo que es agradable al Señor, dice el versículo 10, siempre teniendo en cuenta a través de la palabra de Dios lo que a Dios le agrada. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y es impresionante porque, por ejemplo, los programas de chismes se basan en eso, en los secretos. En mis tiempos, cuando era joven o chico, estaba Lucho Avilés. Era el primero que empezó con estos programas de chismes. Mi mamá los miraba siempre. Y es impresionante cómo
Nos gusta el chisme. Como somos chismosos de por sí. Parece que por naturaleza lo somos. Escuchamos que alguien dice algo de otro y paramos la oreja. Había una señora que le decían bisagra, porque si no estaba en la ventana, estaba en la puerta. Estaba mirando a ver qué pasaba. Pero miren, eso es una broma, pero es destructivo vivir en base a lo que los demás viven. Sobre todo cuando tiene que ver con esto. Como les decía al principio, los ídolos tienen vidas que destruyen los ideales. El ideal es Dios. En primer lugar, nos amó de la mayor dignidad, un llamado a nuestra voluntad diaria. En segundo lugar, la mayor delicia, un llamado a nuestra vida diaria, a nuestra vida, a nuestro diario vivir, cómo estamos viviendo. Pero luego estoy dejando pasar muchas cosas. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo estamos invirtiendo o tirando a la basura nuestro tiempo? ¿Sabés qué? Todos pueden tener distinta posición económica, pero con respecto al tiempo, estamos todos en la misma. Todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos el 24 horas. Todos tenemos... ¿Qué tiempo les estamos dedicando al Señor? A nuestro Dios. ¿Qué tiempo tiene Él en nuestra vida, en nuestras 24 horas? ¿Hace cuánto no tenés un devocional, una lectura bíblica que realmente te fortalezca para salir adelante? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bienaventurados los perfectos de corazón, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que aman sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No caen en iniquidad los que andan en tus mandamientos. Salmo 119, les dije algunos versículos de ahí. La palabra de Dios es fundamental para nuestra vida. Nuestra experiencia en la Biblia marca la diferencia. ¿Cómo está tu Biblia? ¿La has un poquito roto? ¿Se ha desarmado un poco por cómo la usás? La usás mucho, la lees mucho. No por maltratarla, sino por usarla mucho. Dice que detrás de una Biblia rota hay un cristiano entero. Detrás de una Biblia rota hay un cristiano entero que pasaron los años y la usó. Dice el versículo 18, la mejor dignidad, un llamado a nuestra voluntad, imitar a Dios. La mejor delicia, un llamado a nuestra vida diaria. Ser diferentes, no participar de estas cosas que ensucian nuestra vida. Pero ahora vamos por la mejor dependencia. No os embriaguéis con vino, dice el versículo 18, en los cuales hay disolución. Antes bien sed llenos, controlados por el Espíritu Santo. La mayor dependencia. Depender de la obra del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 18,
una de las marcas de que tengo una dependencia genuina en Dios, es un llamado a la victoria diaria. Vencer sobre la preocupación, dando siempre gracias en todo. El que tiene gratitud no está preocupado, no está afanado, está agradecido por lo que tiene. Debemos mirar, proyectar nuestra vida, planificar, mejorar económica, física, espiritualmente, por supuesto. Pero eso no significa que tengamos que convertir nuestros deseos en un afán, el deseo cumplido, regocija el alma. Pero el apartarse del mal es abominación a los necios. O sea, dejar las cosas malas por tener algo bueno nos cuesta. Bueno, es importante empezar a depender de Dios, ser guiados por Dios. El alcohol controla al que está alcoholizado. El espíritu dirige al que está dependiendo de Dios, al que está involucrado en la presencia de Dios, al que quiere seguir a Dios. En primer lugar, habla de un corazón controlado. En segundo lugar, habla de un corazón cantando, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y en tercer lugar, habla de un corazón contento. Corazón contento, genuinamente contento, porque está agradecido. La mayor o la mejor dependencia, un llamado a la victoria diaria, porque cuando Dios controla nuestra vida, tendremos victoria. Ya para terminar, en el versículo 22 hasta el 33, nos llama a una mejor devoción. Casadas, dice el versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren la vara. Las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Y esta palabra que habla en cuanto a sujeción, habla de un sometimiento a la autoridad, no un sometimiento al legalismo, no un sometimiento a un dictador, no un sometimiento a alguien que ofende, a alguien que tiene mal carácter, no. Un sometimiento por amor. En Colosenses 3:18 le dice, a las casadas estén sujetas. Es un llamado a la hermana que pueda ser de bendición para el hogar, teniendo una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre, una actitud de amor. Porque no es una sujeción por obligación, sino una sujeción por amor. La mejor devoción es aquella que le hace, querida hermana, a Dios cuando se sujeta a su esposo como al Señor. ¡Qué desafío! A la esposa le dice como al Señor y al esposo le dice como el Señor. Como el Señor se entregó y dio todo por su iglesia, su vida. Así el esposo debe amar a su esposa. Un hogar donde realmente brille Cristo, un hogar de fe, está basado en lo que usted, querida hermana casada, y usted, querido hermano casado, hacen en su hogar. Cuando dependemos de Dios, cuando amamos a nuestros cónyuges y hacemos lo que Dios desea al someternos unos a otros, lavarnos los pies los unos a los otros. Si no empieza ahí, nuestro amor verdadero no tiene sentido. Algunos son más simpáticos en el ministerio o en el trabajo
o en cualquier lado que en sus casas. Sonríen mucho más en otro lado que en sus casas. Tienen mejor carácter con sus amigos que con sus esposas y viceversa. Dios nos llama a amarnos y a entregar la vida el uno por el otro. En algún momento los hijos se irán y quedarán ustedes, queridos hermanos, matrimonios, y deben estar juntos por amor. Algún día las pasiones se terminarán, los deseos en cuanto a la vida íntima se apagará, ahí donde prevalecerá el amor, por encima de todas las cosas, el amor genuino, el que está siempre. Estamos viviendo en un mundo donde se está destruyendo la familia y empieza en el amor que se tiene el esposo con la esposa, la paciencia que se tienden entre ambos, el perdón, la capacidad de perdonarse, la capacidad de permanecer al lado del otro más allá de las tormentas de la vida, el estar juntos en la pobreza y en la riqueza. Hace poco tuve el privilegio de estar dirigiendo, entre comillas, casando, entre comillas, a jóvenes. Y ahí dije una frase que quiero decirla con ustedes. El mundo ha dejado de creer en el amor, porque ha dejado de creer en Dios. El mundo está perdido. Ha dejado de creer en el amor porque ha